Esta es la historia de Teresa, una mujer que desafió las convenciones y los juicios de su tiempo. Una vida marcada por el silencio y la protección, donde el amor maternal se tejió con hilos de misterio. 9 hijos, 9 historias, todos compartiendo una verdad oculta, la identidad de sus padres. Teresa, una figura solitaria, con la mirada perdida en el horizonte, rodeada solo por los ecos de un pasado complejo. ¿Fue una egoísta que guardó un secreto por conveniencia, o una superviviente que protegió a los suyos a toda costa? Su legado es un enigma que aún resuena. Su historia nos invita a reflexionar sobre las decisiones extremas que una madre puede tomar. Un relato que nos sumerge en la melancolía de una vida vivida al margen, pero con una fuerza inquebrantable. Prepárense para conocer a Teresa, la mujer que lo dio todo, excepto la verdad. Teresa vino al mundo en 1949, en un pequeño y olvidado pueblo rural. Su nacimiento fue un susurro en medio de la pobreza y la tradición, un inicio humilde para una vida extraordinaria. Desde muy pequeña, el destino le mostró su lado más crudo. A la tierna edad de 5 años, Teresa conoció el abandono. Sus padres la dejaron al cuidado de su abuela, una mujer sabia y silenciosa que le enseñó el arte de la resiliencia. Fue en ese hogar donde aprendió a callar, a observar y a sobrevivir. El silencio se convirtió en su armadura, una herramienta para procesar el dolor y la soledad. No había espacio para las quejas, solo para la aceptación de una realidad implacable. Esta lección temprana forjó su carácter indomable. A los 13 años, la infancia de Teresa se desvaneció por completo. Comenzó a trabajar limpiando casas, sus pequeñas manos ya conocían el rigor del esfuerzo. Cada moneda ganada era un paso más en su lucha por la subsistencia. La vida le presentó su primera desilusión amorosa a los 15 años. Un joven, una promesa rota, un corazón herido que aprendió a desconfiar. Este primer desengaño marcó el inicio de un patrón doloroso en sus relaciones. A los 16 años, la vida de Teresa dio un giro inesperado y dramático. Se encontró embarazada, una adolescente enfrentando una realidad abrumadora en una sociedad implacable. La noticia fue un estigma en su pequeño mundo. El padre de su hijo, un hombre casado, desapareció sin dejar rastro. La dejó sola, cargando con el peso de una maternidad no deseada y el juicio de todos. La soledad se cernió sobre ella como una sombra. La sociedad de su pueblo la rechazó sin piedad. Fue expulsada de su hogar, y la iglesia, pilar moral de la comunidad, le cerró sus puertas. Teresa se encontró desamparada, sin un lugar al que llamar suyo. En su desesperación, encontró refugio en un convento. Allí, entre muros de piedra y el murmullo de las oraciones, halló un espacio de silencio y anonimato. Fue un santuario temporal para su alma atribulada. En ese convento, lejos de las miradas inquisidoras, nació su primer hijo, José. El nombre del padre permaneció en el misterio, un secreto que Teresa decidió guardar desde el primer aliento de su primogénito. La vida de Teresa fue una sucesión de desafíos y sacrificios. José fue solo el primero de los 9 hijos que trajo al mundo. Cada nacimiento era un acto de amor y una nueva carga en sus hombros. Todos sus hijos nacieron de hombres diferentes, hombres que nunca asumieron su paternidad. La ausencia de figuras paternas fue una constante en la vida de sus pequeños, un vacío que Teresa intentó llenar con su propia presencia. La sociedad no le dio tregua. Los insultos y los juicios eran el pan de cada día, pero Teresa los enfrentó con una dignidad silenciosa. Su reputación fue mancillada, pero su determinación nunca flaqueó. Trabajó incansablemente para alimentar a su numerosa prole. Labró la tierra bajo el sol abrasador, vendió comida en el mercado y lavó ropa ajena hasta el agotamiento. Cada gota de sudor era por sus hijos. Asumió el doble rol de madre y padre, una tarea hercúlea que desempeñó con una fuerza admirable. Fue el pilar, el sustento y el refugio de su familia, la única figura parental en la vida de sus pequeños. Cuando sus hijos, con la inocencia de la niñez, preguntaban por sus padres, Teresa tenía una respuesta inquebrantable. Con una mirada firme, les decía: ustedes tienen lo que necesitan aquí. Me tienen a mí. Esa frase se convirtió en su mantra, una declaración de amor y autosuficiencia. Era su forma de protegerlos de una verdad que consideraba dolorosa, una verdad que ella misma había decidido enterrar. Su vida fue un testimonio de resiliencia, una lucha constante contra la adversidad. Teresa no se detuvo,
no se rindió, siempre buscando la manera de sacar adelante a sus hijos, sin importar el costo personal. Cada día era una batalla ganada, cada noche un breve respiro antes de la siguiente jornada. Su amor maternal fue el motor que la impulsó a seguir adelante, a pesar de las heridas y las cicatrices. A medida que los hijos de Teresa crecían, las preguntas sobre sus orígenes se volvieron más insistentes. La ausencia de una figura paterna era un vacío palpable, una pieza faltante en el rompecabezas de sus identidades. La incertidumbre generaba dolor y frustración. ¿Por qué su madre se negaba a revelar la verdad? ¿Era un acto de protección o una forma de ocultar algo más profundo? La duda carcomía sus corazones. Se especulaba si Teresa ocultaba la verdad para protegerlos de un pasado doloroso o si, simplemente, no recordaba los detalles. La línea entre el olvido y el secreto se difuminaba en su historia. José, el primogénito, recuerda el dolor de esa historia incompleta. Siempre sentí que me faltaba una parte, confiesa con voz quebrada. Una parte de mí que nunca pude conocer, que mi madre se llevó consigo. La falta de respuestas generaba una tensión latente en la familia. Los hijos se preguntaban si la verdad los liberaría o los destruiría. La figura de Teresa se volvía más compleja, más enigmática. La reflexión sobre las motivaciones de Teresa es inevitable. ¿Fue su silencio un acto de amor supremo o una carga impuesta a sus hijos? La respuesta no es sencilla, y el debate permanece abierto. El dolor de la ignorancia es un peso que muchos de sus hijos llevaron consigo. La necesidad de conocer sus raíces, de entender su propia historia, era una búsqueda constante y a menudo infructuosa. Teresa, en su sabiduría o en su obstinación, mantuvo su postura. Su silencio era una fortaleza, una barrera que, según ella, protegía a sus hijos de un mundo que ya les había negado demasiado. La historia de Teresa nos obliga a cuestionar los límites del amor maternal. ¿Hasta dónde puede llegar una madre para proteger a sus hijos, incluso si eso significa negarles una parte de su verdad? El tiempo, implacable, siguió su curso. Teresa, la mujer de los 9 hijos y los 9 secretos, partió de este mundo. Se llevó consigo la verdad, los nombres, las historias de los padres ausentes. Su muerte dejó un vacío, pero también una carta. Un documento que intentaba justificar su silencio, una última revelación de su corazón. En ella, Teresa escribió palabras que resonaron con fuerza. Preferí que me odiaran a mí antes que odiaran su propia sangre, decía la carta. Una declaración impactante que revelaba la profundidad de su sacrificio. Su silencio fue un escudo, no una cobardía. La carta fue un bálsamo y una herida a la vez. Explicaba, pero no revelaba. Daba una razón, pero no los nombres. El misterio persistía, pero ahora con un nuevo matiz de comprensión. A pesar de la incertidumbre y el dolor de no conocer sus orígenes paternos, los hijos de Teresa encontraron consuelo en la unidad. Se abrazaron, se reconocieron en el otro, en la fuerza de su lazo fraternal. La sangre de Teresa los unía, una herencia de resiliencia y amor incondicional. El secreto de su madre, aunque doloroso, los había forjado en una familia inquebrantable, unida por la adversidad compartida. La partida de Teresa cerró un capítulo, pero abrió otro. El legado de su silencio se convirtió en un tema de conversación, una historia que se contaría de generación en generación, con sus propias interpretaciones. Sus hijos, ahora adultos, comprendieron que el amor de su madre, aunque imperfecto, fue profundo y verdadero. Un amor que se manifestó en la protección, en el trabajo incansable y en el silencio. El secreto se fue con ella, pero la lección de su vida perduró. Teresa, la mujer que lo dio todo, incluso su propia reputación, para salvaguardar a sus hijos de un mundo que no siempre fue amable. Teresa fue una madre imperfecta, sí, pero innegablemente dedicada. Su maternidad fue un acto de supervivencia, un testimonio de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. Su vida fue un lienzo pintado con los colores del silencio y la protección. Cada decisión, cada sacrificio, fue un intento de construir un refugio para sus hijos en un mundo hostil. Su legado es complejo, lleno de matices y preguntas sin respuesta. Pero en el centro de todo, late el corazón de una madre que amó a su manera, con una profundidad que pocos pueden comprender. Teresa nos enseña que el amor maternal puede manifestarse de formas inesperadas, a veces dolorosas, pero siempre con la intención de proteger. Su historia es un eco de la resiliencia femenina.
Fue una mujer que vivió al margen, pero cuya vida dejó una huella imborrable. Una madre que, a su manera, fue una heroína, forjando un camino para sus hijos en medio de la oscuridad. La historia de Teresa nos deja con una pregunta fundamental: ¿hizo bien al ocultar la verdad? ¿El silencio protege o, por el contrario, hiere más profundamente? No hay una respuesta fácil. Cada vida es un universo de decisiones y consecuencias. La de Teresa fue una vida de sacrificios, de amor incondicional y de secretos guardados hasta el final. Su legado es un espejo que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias verdades. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el silencio de Teresa fue un acto de amor o una carga para sus hijos? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Su perspectiva es valiosa para nosotros. Si esta historia les ha conmovido o les ha hecho reflexionar, no olviden darle un me gusta y suscribirse a nuestro canal para más relatos que desafían la mente y tocan el corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje.